Ya estamos listos. Y entonces, continuando con lo que es el aislamiento y selección primaria, entonces, obviamente, uno de los parámetros importantes de este aislamiento y selección es precisamente establecer las características del microorganismo que vamos a aislar. Si se acuerdan, hablábamos la clase pasada de prácticamente el diagrama de flujo que debíamos de seguir para el aislamiento de microorganismos, y primero era fijar la actividad deseada, después teníamos que investigar los microorganismos que nosotros teníamos de alguna manera disponibles en la bibliografía para poderlos sobreexplotar, enriquecer o establecer las condiciones de presión de selección que nosotros íbamos a establecer. Y bueno, pues siguiendo con ese mismo orden de ideas, pues vamos a continuar con las diapositivas de aislamiento y selección. Y si se acuerdan, en ese diagrama de flujo, una de las cosas que venían era justamente el hecho de tener lo que era el abasto de los microorganismos, o sea, la fuente de los microorganismos. Y esa fuente de microorganismos, pues obviamente tenía que ver con el origen de ellos. Y dijimos que había prácticamente dos lugares nada más donde podemos colectar microorganismos. El primer lugar era de las colecciones de cepas o los ceparios, donde nosotros podíamos tomar a estos microorganismos, y obviamente en esos ceparios o en esas colecciones microbianas, normalmente estaban ahí los microorganismos a través de catálogos o a través de descripciones electrónicas. Y era tan fácil como comprar en Priceus, Betterware o Tupperware o todos estos tiendas que se venden hoy por catálogo, o hasta como comprar en Amazon. De tal manera que estas colecciones microbianas tienen como objetivo el conservar, el mantener y el caracterizar y el distribuir a los microorganismos. La más completa de estas colecciones microbianas es la ATCC, que es la American Thai Culture Collections, que está en los Estados Unidos. Tiene todo tipo de microorganismos eh, resguardados. Te tienen hongos, algas, bacterias, actinomicetos, virus, protozoarios, en fin, tiene una gran colección de organismos, incluyendo organismos que son altamente patógenos o algunos que están en resguardo por los gobiernos, como pueden ser el virus de la viruela o el Bacillus anthracis, que son organismos que tienen una gran patogenicidad, o también como el virus de sarampión, la rubiola, el Newcastle. Todos estos organismos son conservados en esas colecciones microbianas. Por supuesto que no a todos les venden cualquier microorganismo, tienen que hacer una carta de intención, una carta de uso del microorganismo y acreditar todo lo que se dice en ellas. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor son una institución como el Politécnico, en la cual necesitan un microorganismo, y si el microorganismo es para fines, en el caso de investigación, se los pueden vender si el microorganismo no es un microorganismo potencialmente dañino a la población. Más sin embargo, si es un microorganismo potencialmente dañino a la población, no es tan fácil que se lo puedan vender inclusive a una institución como el Politécnico. Entonces también dependen mucho los objetivos que persigamos. Pero no es la única que hay alrededor de todo el mundo colecciones microbianas, y en México las importantes son las del Cepario del CINVESTAB o las del Cepario del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. O sea, tanto el Poli como la UNAM tienen ceparios donde tienen grandes colecciones de microorganismos. Si ustedes se preguntan por ciencias biológicas no tiene un cepario como tal, pero si ustedes quisieran algún microorganismo de los que se desarrollan durante las prácticas, lo pueden adquirir, es muy sencillo. Hacen una solicitud a la jefatura del Departamento de Microbiología, y la jefatura del Departamento de Microbiología les da la clave para que hagan su pago en la cuenta de BBVA. Hacen ustedes su pago y ya después los canalizan a alguno de los laboratorios donde les van a entregar la cepa, ya sea en un tubo de gas inclinado, congelado, liofilizado o alguna forma en la cual lo contengan. De tal manera que en ciencias biológicas como tal no hay un cepario, y por lo tanto tampoco hay un catálogo de los microorganismos.
Muchas de las colecciones microbianas tienen catálogos abiertos al público. Esto quiere decir que si ustedes desean conocer las particularidades de algún organismo, simple y sencillamente entran al catálogo y pueden ver todas las características, como cuando vamos a comprar en línea, que se ve las características del producto, las especificaciones, etcétera. Lo mismo hay en las colecciones microbianas. ¿Por qué sí adquirir microorganismos en colección microbiana y por qué no hacerlo? El sí hacerlo es porque nos evitaríamos todo el proceso de aislamiento y selección tal y como lo estamos describiendo en este primer parcial. Y nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero, nos ahorramos esfuerzo, porque además sería un cultivo puro, caracterizado, y sabríamos qué esperar de ese microorganismo. ¿Por qué no y por qué la gran mayoría de los microbiólogos se van siempre a buscar organismos en la naturaleza? Porque los organismos en la naturaleza están mejor adaptados que los que se encuentran en las colecciones microbianas. Los que se encuentran en las colecciones microbianas, al estar en procesos de conservación, no están siendo retados al día a día a través de una presión de selección natural. Como no existe la presión de selección natural, entonces los microorganismos no mejoran día con día. Esto quiere decir, no obtienen capacidades adaptativas mejores. Es como comparar a un gran boxeador de los años 50 con un gran boxeador de esta época, de tal manera que las técnicas con las cuales se van seleccionando son diferentes y esto obviamente hace que los microorganismos no sean prácticamente iguales en sus capacidades productivas. Entonces, por eso es que normalmente la gran mayoría de los investigadores recurre a microorganismos tomados de fuentes naturales de aislamiento. Dentro de las fuentes naturales de aislamiento tenemos que diferenciar las fuentes naturales de aislamiento y las fuentes naturales de aislamiento, pero enriquecidas de forma natural. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Precisamente el hábitat o el microhábitat en el que se encuentran. Si yo quisiera un microorganismo quitinolítico, el hábitat natural de un microorganismo quitinolítico pues es donde exista quitina. Y se pudiera decir que ahí donde exista quitina, pues obviamente es una muestra o es un nicho ecológico que está llevando a cabo una presión de selección constante sobre esos microorganismos y esa sería una muestra natural enriquecida de forma natural. Eso quiere decir, ahí garantizaría yo la presencia de estos organismos. Más sin embargo, cualquier parte de la naturaleza es un lugar donde los puedo buscar, más no necesariamente donde los puedo aislar. Vamos a suponer que se les pide que ustedes lleven muestras para aislamiento de microorganismos quitinolíticos y obviamente a alguien se le olvida la muestra, vamos a pensar que estamos de forma presencial y ahí en ciencias biológicas toma un poco de suelo, desde que está ahí entre los edificios de botánica y los edificios de microbiología, y toma un poco de suelo, lo lleva y pretende aislarlo de ahí. Lo más seguro es que no tengamos microorganismos quitinolíticos en esos suelos. Otros podrán a lo mejor irse ahí por el plan sexenal y buscar un poco de suelo, llevarlo a la escuela y también seguramente no habrá muchas posibilidades de encontrar microorganismos quitinolíticos. Pero si nosotros vamos a fuentes enriquecidas de forma natural, es irnos, por ejemplo, a la viga, ahí donde es el mercado de pescados y mariscos, ahí sí va a haber mucha quitina. Por supuesto que la quitina no es la que vamos a agarrar de los pescados que están ahí, porque un pescado, aunque tiene mucha quitina, la probabilidad de encontrar un microorganismo quitinolítico en esa quitina también es baja. ¿Por qué? Porque obviamente el pescado pues anduvo en ambientes naturales y difícilmente tenemos microorganismos quitinolíticos pegados a las escamas, pero ya existe más posibilidad o más probabilidad que encontrarlo en un suelo allá por el plan sexenal. Más sin embargo, si yo tomo de algún rincón de la pescadería, de un rincón que sea difícil acceso, donde seguramente caen escamas de pescado y no es tan fácil sacarlas para la limpieza del local, seguramente en esas escamas sí estará microorganismos quitinolíticos y seguramente la acción ha sido por meses o seguramente alguna ocasión por años.
de tal manera que esas son muestras enriquecidas de forma natural y no necesitamos ir a lugares muy alejados de la Ciudad de México o lugares extraños para aislar microorganismos quitinolíticos, de tal forma que hasta lo podemos hacer en los mercados. En algunos mercados venden insectos muertos para que consuman los pájaros o las aves que tienen algunas personas en casa. Y ahí podemos nosotros comprar esos insectos muertos y de ahí obviamente podemos nosotros obtener a los microorganismos quitinolíticos. Y eso es a lo que nos referimos con fuentes naturales de aislamiento, pero enriquecidas de forma natural. La diapositiva que están viendo ustedes aquí, pues representa muchos nichos ecológicos donde pueden existir microorganismos con ciertas capacidades productivas. De tal manera que para ver algunos casos, por ejemplo, dice residuos de ganado, que es lo último que está en esta diapositiva. Dice que son microorganismos celulolíticos, claro que sí. En el estiércol de ganado, el ganado normalmente come pasto y el pasto es rico en celulosa. Por lo tanto, entonces, lo más seguro es que vamos a encontrar microorganismos celulolíticos. Y productores de ácidos orgánicos, ¿por qué? Porque los microorganismos productores de ácidos orgánicos normalmente son microorganismos fermentativos y en el estómago de los rumiantes hay muchos organismos fermentativos que son productores de ácidos orgánicos. Si nosotros obviamente queremos microorganismos amilolíticos, como lo vemos aquí donde estoy poniendo el cursor, pues obviamente tenemos que pensar dónde hay mucho almidón. Bueno, pues en las semillas, ¿sí? En los tubérculos, ¿vale? Y entonces si nosotros buscamos raíces y tubérculos de vegetales, vamos a encontrar microorganismos amilolíticos, los tubérculos como la papa, el camote, el nabo, la remolacha, la tapioca, algunos otros como incluso la yuca, también podemos encontrar una alta concentración de almidón en esos tubérculos y ahí podemos encontrar microorganismos amilolíticos, de tal forma que con esta diapositiva tienen algunas asociaciones del lugar y donde podemos encontrar a esos microorganismos. Una vez que ya tenemos definido lo que es la fuente natural de aislamiento de los microorganismos, pues lo que tenemos que definir ahora son las técnicas generales para aislarlo. Estas técnicas generales ustedes las conocen, las han utilizado durante muchos semestres, ¿sí? Y no es más que nada más vamos a repasar de manera muy rápida cuáles son las técnicas generales de aislamiento. En general, las técnicas generales de aislamiento lo que hacen es diluir la muestra. Eso es lo que hacen. No hacen otra cosa más que diluir la muestra. ¿Por qué diluir la muestra? Pues porque la muestra viene seguramente con una alta carga microbiana y lo que necesitamos es bajar esa carga de microorganismos para poder lograr el aislamiento y quedamos que el aislamiento era un sinónimo de separación. Entonces, para poder separar bien a los microorganismos, pues obviamente tenemos que diluirlos, tenemos que irlos de alguna manera segregando. ¿Qué es lo que vemos en esta primer diapositiva? Lo que vemos es la famosa estría cruzada, esta ya la saben ustedes hacer. Y si se dan cuenta, esta estría cruzada es la estría cruzada común y normal que ustedes utilizan en ciencias biológicas, donde tenemos la primera estría, la segunda estría normalmente toma en la parte final de la primera estría, pero previo a una esterilización. La tercera estría toma la parte final de la segunda estría, previo a una esterilización del asa, y luego la cuarta estría toma la parte final de la tercera estría, ¿sí? Esa es la técnica de estría cruzada normal, la que ustedes conocen, pero podemos utilizar variantes, muchas variantes. Y en estas variantes se trata de que se vaya haciendo lo que es el aislamiento, pero sin esterilizar el asa y utilizando dos cajas Petri, donde se hacen estrías abiertas. Vean aquí la primera estría, luego la segunda estría, la tercera estría, la cuarta estría, pero no esterilizamos el asa en ningún momento. Separamos el asa de esta caja Petri y ahora nos seguimos con una caja Petri estéril, donde vamos a hacer la estría 5, la 6, la 7 y la 8. Esto nos da una gran ventaja en el sentido de que no perdemos la gran cantidad de microorganismos que puedan provenir del asa. ¿Qué sucede cuando por la estría cruzada normal esterilizamos y solo tomamos la parte final?
corremos con la probabilidad de que ciertos microorganismos que venían distribuidos en el asa se pierdan, porque al esterilizar el asa, pues obviamente eliminamos todos los microorganismos y solo pasan a la estría 2 los que estaban al final de la estría 1. Entonces la probabilidad de perder microorganismos existe. Tenemos otras técnicas de estría, como el de la estría múltiple. Y en este caso, el de la estría múltiple, tenemos que son estrías separadas, si se dan cuenta. Funciona prácticamente como las estrías anteriores que les describí, solo que las estrías no son continuas. Hacemos la primera, segunda, tercera y cuarta estría, no se juntan en ningún momento y el resultado es bastante similar. Tenemos otro donde solo llevan 3 estrías y estos son para procesos en los cuales la carga microbiana que proviene del asa es baja. Nosotros calculamos que es baja, mientras que los primeros 2 son para cargas microbianas altas. Tenemos otro que es la técnica de la impronta, que me imagino que ya en el laboratorio les han de haber descrito estas técnicas generales de aislamiento, que es la impronta. Esta seguramente ya la conocían, pero no está por demás describirla. Aquí vamos a tener 3 cajas Petri del mismo medio, ¿sí? Estériles, por supuesto. Y lo que vamos a hacer es tener una impronta, que por lo general es un trozo de madera de aproximadamente unos 10 o 12 milímetros de diámetro, ¿sí? Y ese trozo de madera va a estar forrado con una tela que es de terciopelo y todo va a estar estéril. Entonces, nosotros vamos a tomar una porción de la muestra con ese aplicador de madera de más o menos 12 milímetros de diámetro, cubierto de una tela de terciopelo estéril, y al tomar muestra después vamos a hacer una especie de réplica o de sellos a través del agar, de tal manera que vamos a utilizar 3 cajas. Y si se puede notar en la numeración de la diapositiva, entonces tenemos que voy a ir depositando la muestra como si estuviera sellando papeles, como si estuviera sellando documentos. De tal manera que la primera impronta la pongo en la caja 1, después pongo la segunda impronta, la tercera, la cuarta, la quinta impronta, sin cambiar de impronta, sin esterilizar, sin tomar muestra nuevamente. Me voy a la segunda caja Petri, deposito la muestra 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Posteriormente, sin tomar otra vez muestra, sin cambiar la impronta, pongo la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues es un efecto de dilución. De igual manera como cuando nosotros llegábamos a hacer sellado de documentos, donde existía un sello que tomaba tinta de un cojín y nada más poníamos el cojín, el sello una sola vez en el cojín y de ahí podíamos sellar muchas hojas. Lo que sucedía es que la tinta se iba diluyendo con respecto al número de hojas selladas. Esto es lo mismo que nosotros deseamos hacer con la técnica de la impronta. ¿Por qué se utiliza la técnica de la impronta en estos procesos? Porque es una manera muy certera de tomar muestras de ya sea macerados de partes de plantas, de partes de frutos o de algunos tejidos animales. Se pudiera tomar como la impronta el material sólido directo, también lo podemos hacer. Esto quiere decir un trozo de una verdura o un trozo de un vegetal. ¿Pudiéramos nosotros tomarlo como impronta? Por supuesto que sí, y hacer la deposición de manera directa sin ningún problema, ¿sí? Entonces, de igual manera que en las técnicas anteriores, la idea es diluir la muestra. En la diapositiva que sigue, bueno, pues aquí es importante que ustedes recuerden que esta técnica le llamamos la técnica de las diluciones, y justamente le llamamos la técnica de las diluciones porque vamos a diluir nuestras muestras con respecto al tubo siguiente. Por lo general utilizamos diluciones decimales, aunque no necesariamente tienen que ser decimales. Pueden ser diluciones 1:2, 1:5, 1:3, 1:8, 1:10, como sea, pero lo más sencillo siempre es hacer diluciones decimales.
Y aquí lo que estamos viendo es justamente eso. Solo para recordar, todos los tubos van a tener 9.9 mililitros. Al primer tubo le vamos a poner 1 gramo o 1 mililitro, ¿sí? Y obviamente vamos a transferir siempre punto uno, punto uno, punto uno, punto uno en todos los casos. Y obviamente vamos a tener diluciones decimales. En este caso, en las diluciones decimales, pues hay que ir calculando qué dilución decimal es. En el caso de que fueran 9 mililitros de agua con 1 mililitro de muestra, entonces la dilución es 1:10, ¿sí? En este caso, que son 9.9 de agua y 0.1 de muestra, entonces estamos hablando que es una dilución 1:100. Entonces tendremos 1:100, 1 a 10.000 y así sucesivamente, porque cada una representa una dilución 100 veces. En el caso de que fuera 9 con 1 mililitro, sería diluciones 1:10 y nos darían 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y así sucesivamente. ¿Dónde podemos utilizar este tipo de sistema para las técnicas generales de aislamiento? Por lo general en suelos, en cualquier líquido, ya sea provenientes de aguas de mar, provenientes de zonas lacustres o provenientes de algún charco o de algún cuerpo de agua, ¿sí? Se pudieran hacer tejidos, sí, también se puede hacer tejidos, aunque bueno, en el caso de los tejidos, tendríamos que hablar que el tejido tendría que ser macerado primero para poder utilizarse esta técnica de aislamiento. Más sin embargo, esta técnica es de las más socorridas y al final del proceso se tiene que sembrar en cajas Petri. ¿Por qué se tiene que sembrar cajas Petri? Pues para que haya crecimiento de los microorganismos y se pueda lograr justamente el aislamiento. Dependiendo de la carga microbiana, es la dilución que nosotros vamos a usar. Si estuviéramos hablando de suelo, y no en todos los suelos es igual, eso es importante que lo sepan, pero si estuviéramos hablando de suelos, a partir de la dilución 10 a la menos 3 dejan de existir los hongos, porque los hongos filamentosos siempre se encuentran en menor proporción en el suelo. En diluciones de 10 a la 5, las levaduras dejan de aparecer. Ya en la dilución 10 a la 6, las levaduras empiezan a aparecer muy poco. Y en bacterias, después de la dilución 10 a la 7, también empiezan a dejar de aparecer en la dilución. No en todos los suelos es igual, pero ese es un consejo de que la dilución que vayan a ustedes a agarrar no sea única, siempre agarren las tres diluciones contiguas, o cuando decidan que si va a ser la dilución 10 a la 4, pues también sirven 10 a la 3 y 10 a la 5 para tener éxito. Otra técnica general de aislamiento de los microorganismos es la de el aislamiento por cultivos de estría. Pero esto es importante, esto es para cultivos puros. Ustedes dirán, ¿aislamiento para cultivos puros? Sí, claro. Recuerden que el aislamiento es la separación. Entonces, los cultivos puros debemos separarlos. Sí, debemos separarlos. Y la pregunta es, ¿y para qué deseo separar un cultivo puro? Si ya está puro, ¿para qué deseo que me den microorganismos aislados si todos son iguales? No, la verdad es que no todos son iguales. Si ustedes pudieran estar juntos hoy en día en clase, simple y sencillamente pudiéramos darnos cuenta que aunque son del mismo género y de la misma especie, cada uno de ustedes tiene características muy diferentes y eso los hace únicos. Los microorganismos también son así. Lo que pasa es que cuando nosotros evaluamos a los microorganismos, nunca evaluamos a una sola bacteria, eso no es posible. Siempre evaluamos a un grupo de bacterias, o sea, a un grupo de un género y de una especie en particular, o de una variedad, o de un serotipo, o de un biotipo. ¿Por qué? Porque normalmente la microbiología hace estudios de poblaciones, no hace estudios de individuos, ¿sí? Y por eso es que cuando se dice que todas las Escherichia coli tienen estas características, todas estas capacidades, sí, es el promedio del resultado de la evaluación de una cinética poblacional. Más sin embargo, puede que una Escherichia coli de ellas sea ligeramente diferente a otra, sí, por supuesto que sí. Y entonces este tipo de métodos nos sirve para hacer selecciones clonales. Las selecciones clonales funcionan durante ciertos
periodos de tiempo en los cuales el microorganismo se está reproduciendo, esto es, ciertas generaciones, no es una generación infinita el estudio de las clonas, de tal manera que al final del camino una clona termina siendo un cultivo tan igual como el que los originó. Más sin embargo, algunas clonas tienen una estabilidad genética muy importante y entonces podemos encontrar variabilidad en los organismos. Y por eso la selección natural hace que las cosas vayan de alguna manera cambiando. Y eso es lo que hace que en la naturaleza, aunque las cepas de un mismo microorganismo o el mismo género y especie estén conviviendo en la naturaleza, los va haciendo o que vayan cambiando poco a poco con respecto al tiempo y adaptándose mejor a las condiciones. Por otro lado, tenemos otra método para hacer aislamiento de clonas. En este caso es para levaduras y es la cámara de Bocher. La cámara de Bocher se parece al microcultivo en tamaño y más o menos en algunas cosas, pero no mucho que ver. Voy a describir en qué consiste la cámara de Bocher. La cámara de Bocher es un portaobjetos estéril, un cubreobjetos estéril en la parte superior, y esta parte que estamos viendo aquí, estas líneas que estoy siguiendo con el cursor, son las cámaras de Bocher, que es de vidrio, ¿sí? Y es estéril también. Tiene una salida donde se pone un algodón para que haya intercambio gaseoso, ¿sí? Y en la parte del portaobjetos se pone una gota de agua estéril para que forme una cámara húmeda. Y en el cubreobjetos se colocan gotitas primeramente del cultivo de levaduras que vemos aquí, pero también se colocan gotitas de medio de cultivo. En este caso dice de mosto. El mosto es el jugo de uva que se utiliza para hacer la selección, porque este es una selección de levaduras. Entonces se va a utilizar un jugo de uva que llamamos gotitas de mosto. Las gotitas de mosto tienen que estar estériles, no debe de haber ningún microorganismo presente. Y lo que vamos a hacer para hacer una selección clonal es con el tornillo del micromanipulador, y aquí seguramente arriba de este cubreobjetos va a haber un microscopio, aquí vamos a tener el ocular, el portaobjetos va a estar exactamente en la platina del microscopio, y nosotros vamos a poder ver a través del lente del microscopio lo que está en el cubreobjetos. Y vamos a poder ver a través de ese ocular que el micromanipulador está tocando el cultivo de levaduras. Y el micromanipulador es una micropipeta que va a ser capaz de tomar una muestra de ese cultivo de levaduras y pasarlo a cada una de las gotitas. Y obviamente lo que vamos a pasar es una sola levadura en este caso. Y esa levadura lo que va a hacer es crecer y después como un papel filtro absorbemos la gotita y ese papel filtro, como lleva la gotita, que tiene que estar estéril el papel filtro, lo depositamos en un matraz con el mismo mosto y entonces ya tengo una clona. Entonces de esa forma hice una selección clonal a través de la cámara de Bocher. Pero en general todas las técnicas generales de aislamiento tienen por objetivo diluir la muestra. ¿Va? ¿Para qué? Para que nosotros al final del camino podamos lograr el aislamiento. Y entonces, como una especie de reforzamiento, vamos a ir revisando qué es lo que ya vimos. Entonces, lo que ya vimos es la fuente de microorganismos. Para que yo pueda hacer el aislamiento y selección, necesito una fuente de microorganismos. Esa fuente de microorganismos puede ser desde una colección microbiana o puede ser una muestra del medio ambiente. A esa fuente de microorganismos yo le tengo que ejercer la presión de selección. No sé si antes ya les haya yo definido lo que significa presión de selección, pero la presión de selección es la manipulación de las condiciones ambientales y nutricionales para, ¿sí? Fíjense bien, incentivar el desarrollo o estimular el desarrollo de los microorganismos de interés y o inhibir el desarrollo de los microorganismos que no me interesan. Esto quiere decir que yo voy a manipular las condiciones ambientales como la temperatura, la concentración de oxígeno o las condiciones nutricionales como la fuente de carbono, las concentraciones de nitrógeno para
motivar el crecimiento de cierto grupo microbiano. Pero esas mismas condiciones me van a servir para inhibir el crecimiento de un grupo de microorganismos, de tal manera que esa es la presión de selección. Me imagino que ya en laboratorio ya estuvieron hablando de ese tema y entonces voy a empezar a preguntarle a alguno de sus compañeros, aquí vamos a elegirlos al azar, por ejemplo, alguien que su nombre empiece con la letra de Gustavo Paniagua. ¿Me escuchas, Gustavo? ¿Sí me escuchas, Gustavo? Profesor, creo Creo. que es el compañero que tiene problemas con su micrófono. Ah, ok, justamente entonces vamos a ponerle aquí una marca a Gustavo. Ya, Pero de todas maneras, le voy a lanzar la pregunta a Gustavo y Gustavo nos va a contestar a través del chat, ¿va? Así puedes escribir, Gustavo, me imagino. Entonces, fíjense bien, vamos a lanzarle la pregunta a Gustavo y mientras Gustavo lo contesta a través del chat, este, eh, algún otro compañero lo va a contestar a través de su micro, ¿vale? Para entender y que nos quede claro la presión de selección, Gustavo, ¿cuál fue la presión de selección que se utilizó en el laboratorio para poder aislar a los microorganismos degradadores de fenol, Gustavo? Y mientras Gustavo escribe, que le vamos a dar chance de que escriba, Carla Guadalupe nos va a contestar esto desde su micro. Carla, ¿nos escuchas? ¿A quién le pido participación? Disculpe, profesor. Primero Gustavo a través del chat y luego Carla Guadalupe de forma a través del micro. Le iba a comentar, con esta parte del paro que se hizo el 9 de marzo por el movimiento de las mujeres, Ajá. las compañeras decidieron tomar acción, pues sí asistiendo a clases, pero sin participar activamente. Ah, ok, perfecto. Justamente digo, fue ayer, ¿no? Pero entonces hoy están tomando esa acción las Sí, ayer compañeras. es la marcha, sí, pero hoy se hace un paro con respecto a esa marcha, a ese movimiento. Ok, perfecto. Entonces, las compañeras nos escuchan, pero no participan. Efectivamente. Ok, perfecto. Entonces, los caballeros van a estar activos el día de hoy. Entonces, Gustavo nos dice que la presión de selección fue que existía como única fuente de carbono el fenol. En efecto, Gustavo, muy bien. Esa es la presión de selección. Pero ahora fíjense bien algo que es muy importante, ¿sí? Esa es la presión de selección que les marcaron en el laboratorio. Pero ¿qué hubiera sucedido si yo hubiera incubado a los microorganismos con una reducción de oxígeno? O sea, hubiera quitado el oxígeno y lo hubiera hecho de forma anaeróbico. ¿Qué tipo de microorganismos degradadores de fenol hubiera obtenido? A ver, Carlos Alcides, si me escuchas. Sí, profesor. Eh, pues básicamente microorganismos anaerobios. Degradadores de fenol serían degradadores de hidrocarburos anaerobios, ¿cierto? Así es. Perfecto, Carlos. Ahora voy con César y Turiel. César, siguiendo el mismo orden de ideas, si yo hubiera puesto como única fuente de carbono fenol, hubiera puesto condiciones anaeróbicas, pero hubiera incubado los frasquitos para ese aislamiento a 45 grados centígrados, ¿qué tipo de microorganismos hubiera yo obtenido al final del camino, Carlos? No, César, me cambié con César. ¿A temperatura de cuánto, perdón, profe? 45 De dijo. 45 grados, sí. Ay, olvidé el... Bueno, los mesófilos son los que crecen a 37. A Olvidé, 37 y los olvidé... termófilos arriba de 40. Ah, pues un termófilo, entonces. Exactamente, Carlos. Entonces, fíjense bien, ¿eh? La presión de selección no solamente es una condición, la presión de selección son todas las condiciones que yo voy a aplicar.
¿Vale? La presión de selección tiene que ver con qué pH utilicé, qué tal y utilicé en ese cultivo un pH de 9.5. Quiere decir que entonces aislaría un microorganismo degradador de hidrocarburos, termófilo, anaerobio, alcalófilo, ¿sí? ¿Qué tal y ahora entonces puedo utilizar en ese mismo medio de cultivo? Aparte de todo eso, le agrego concentraciones salinas altas. Entonces, aislaría un microorganismo degradador de hidrocarburo, anaerobio, termófilo, alcalófilo, osmotolerante o halófilo. ¿Vamos? Entonces, la presión de selección es el manejo de todas las condiciones medioambientales y nutricionales. Con todas, hablamos de que depende de lo que nosotros pongamos en el medio de cultivo y de las condiciones que nosotros pongamos en el medio de cultivo, el tipo de microorganismo que voy a aislar. De tal manera entonces que la presión de selección no se les olvide, ¿sí? Que son todos el manejo de las condiciones ambientales y nutricionales. ¿Quién establece ese tipo de condiciones? Pues obviamente lo que hace el expertise del microbiólogo. El microbiólogo hace justamente este tipo de diseños derivado del conocimiento que tiene. Por lo tanto, entonces, la presión de selección es el primer paso para que nosotros podamos obtener el aislamiento. Entonces, si se dan cuenta, los cuadritos van en esa secuencia. Fuente de microorganismos, hago una presión de selección y obtengo un aislamiento. Ya logré aislarlos, pero ¿qué creen? Todavía no los selecciono, todavía no los he elegido. Para poderlos elegir, entonces tengo que poner de manifiesto algunas cosas para saber si el microorganismo que estoy buscando está ahí. Y vamos a suponer ahora un ejemplo donde quiero aislar microorganismos proteolíticos. Fíjense bien, ya no es degradador de fenol. Ahora el ejemplo es microorganismos proteolíticos. Entonces, si yo quiero aislar microorganismos proteolíticos, cuando yo ejerza la presión de selección, ahí van a estar en la caja Petri. Pero la pregunta que me voy a hacer es, ¿cómo sé de esos que están en la caja Petri cuál es proteolítico y cuál no? La respuesta me la va a dar el establecimiento de ensayos de selección, que en el cuadrito lo tenemos también como pruebas preliminares diagnósticas. Estas pruebas preliminares diagnósticas o estos ensayos de selección, obviamente va a ser una técnica, ¿sí?, que me ayude a detectar la actividad metabólica deseada. Ese ensayo de selección entonces va a ser una técnica, de la que sea, que me ayude a detectar la actividad bioquímica o metabólica deseada. Entonces, ¿qué ensayo de selección o prueba preliminar de diagnóstico voy a desarrollar para poner de manifiesto la actividad bioquímica o metabólica deseada? Bueno, pues tengo que pensar con los conocimientos bioquímicos qué es el fenómeno que debo de observar. Y entonces digo, ok, si el microorganismo es proteolítico y yo le puse al medio como única fuente de carbono proteínas, porque esto es lo que estoy ejerciendo presión de selección a través de la fuente de carbono, entonces mi prueba preliminar diagnóstica o mi ensayo de selección va a ser que el microorganismo que crezca alrededor tendrá un halo de hidrólisis de la proteína. Esto quiere decir la proteína va a desaparecer, no va a peptonizarse, porque la peptonización no tiene que ver con la utilización de la proteína, tiene que ver con la producción de ácido y la precipitación de la proteína por alcanzar su punto isoeléctrico. Pero lo que tengo que ver son halos claros de hidrólisis de la proteína. Ese es mi ensayo de selección. Por lo tanto, entonces, el ensayo de selección van a ser esas técnicas encaminadas a poner de manifiesto la actividad metabólica deseada. Una vez que yo ya establecí mi ensayo de selección, pues entonces voy a seleccionar. Pero antes de seleccionar a esos ensayos de selección, le voy a aplicar los criterios de selección. Fíjense bien que son cosas bien diferentes. El ensayo de selección es la prueba que hago
Y el criterio de selección es una característica que le pido. Y vamos a seguir en el contexto de los microorganismos proteolíticos, ¿sale? El ensayo de selección es la formación de un halo de hidrólisis alrededor de la colonia. Ese es mi ensayo de selección. Y mi criterio de selección será aquellos microorganismos que produzcan un halo de hidrólisis, lo voy a elegir. Ese es mi criterio de selección. Pero voy a poner un segundo criterio de selección. Los microorganismos que generen un halo de hidrólisis alrededor de la colonia, pero ese halo de hidrólisis sea mayor a 5 milímetros de diámetro, los voy a elegir. Los que sean de 2 milímetros, de 3 milímetros, no los voy a elegir, ¿vale? Voy a poner otro criterio de selección. Aquellos microorganismos que generen un halo de hidrólisis alrededor de la colonia con un halo de 5 milímetros, pero que ese halo haya aparecido en las 48 horas posteriores a la siembra, lo voy a seleccionar. ¿Ok? Ya es un tercer criterio de selección. Voy a meter todavía otro criterio de selección más. Todo aquel microorganismo que produzca un halo de hidrólisis de mayor de 5 milímetros a las 48 horas de incubación, pero que sea bacteria y esa bacteria tenga una forma de bacilo, lo voy a seleccionar. Entonces, si se dan cuenta, la selección viene acompañada del ensayo de selección y del criterio de selección. Y el criterio de selección puedo poner muchas características. Si se dieron cuenta, en el criterio de selección pedí que formara halo, que fuera mayor a 5 milímetros, que apareciera en 48 horas posteriores al inóculo y que además fuera bacteria, o sea, que la colonia fuera una bacteria y que la observación microscópica me indicara que fuera un bacilo. Y si quiero, puedo poner otro criterio de selección más, que ese bacilo sea gram negativo. De tal manera entonces que los criterios de selección son las características que voy a requerir del microorganismo que estoy buscando, ¿vale? Entonces, ahora le voy a preguntar a Luis Alberto. Luis Alberto, ¿me escuchas, Luis Alberto? Sí, profesor. Ok, Luis Alberto, vamos a hacer un ejercicio y vamos a irnos con el concepto de aislar microorganismos productores de ácidos orgánicos. Esto ya lo viste en laboratorio, Luis Alberto. Nada más es reforzar las imágenes que seguramente viste en laboratorio, porque me imagino que ya vieron las fotografías que se les mandaron, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, Luis Alberto, ¿cuál fue la presión de selección que utilicé durante el proceso de selección de microorganismos, bueno, de aislamiento de microorganismos productores de ácidos orgánicos? Bueno, uno de los que ocupamos Sí. era que en algunos medios tenía que ver un cambio de coloración por la No, producción no, de no. ácido. Esa no es presión de selección. Eso es ensayo de selección, Luis. La presión de selección, acuérdate, ¿te acuerdas de la definición? Son las condiciones sí. ambientales y nutricionales. Dime bajo qué modalidad se incubaron esas cajas Petri. ¿En anaerobiosis, en aerobiosis, a qué temperatura, qué pH tenían? Todo eso es presión de selección, ¿va? Entonces te voy a dar una ayudadita. Se incubaron a temperatura de 37 grados centígrados, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es un parámetro de presión de selección, la temperatura de 37. ¿Se incubaron en aerobiosis o anaerobiosis? Se incubaron en aerobiosis. En aerobiosis. Ese es otro parámetro de presión de selección, ¿sale? Porque si no hubieran crecido microorganismos, vamos a decir, ciclofílicos, si los hubiera yo incubado a 5 grados centígrados, o hubieran crecido microorganismos anaerobios si los hubiera yo incubado en anaerobiosis, ¿va? Pero no crecieron esos porque los incubé a 37 grados centígrados y los incubé en aerobiosis, ¿sale? Entonces no se les olvide, ¿va? Presión de selección. Sigo contigo, Luis Alberto. Ahora bien, Luis Alberto, ¿cuál fue el ensayo de selección que puse en el medio
para poner de manifiesto que ahí estaba viviendo un microorganismo productor de ácido orgánico. Ahí sí sería que cambie el color de algunos de los medios, ¿no? Por un indicador de pH. Es correcto, Luis Alberto. Ese es el ensayo de selección, ¿vale? Ahora, Luis Alberto, dame un criterio, el que tú quieras, para seleccionar ese microorganismo. Ya me dijiste que el ensayo de selección es que vide el indicador de pH. Ahora dime un criterio, como los que yo dije en el proteolítico. Puede ser que ese vire se mantenga y no cambie posterior a 48 horas. Claro, claro, o que pueda ser de 5 milímetros, de 10 milímetros de diámetro, ¿sí? ¿Va? Que la colonia sea de hongo o sea de bacteria, esos son los criterios, ¿vale? ¿Sí? Muchas gracias, Luis Alberto. Hasta aquí, chicos. ¿Alguien tiene duda con los tres conceptos que hablamos? Hablamos de presión de selección y ya dimos ejemplos y ya hicimos algunas, aterrizamos. Hablamos de ensayo de selección y de criterios de selección. No se les olvide, son muy, muy importantes. Déjenme decirle que en los exámenes normalmente sobre eso me baso, en decirles, muchachos, este es el experimento. Dime cuál fue la presión de selección ejercida, dime cuál fue el ensayo de selección que estoy proponiendo y dime cuáles son tus criterios de selección. Y lo tienen que tener bien claro, la diferencia entre el ensayo de selección y el criterio de selección, ¿va? Aquí como Luis Alberto bien nos dijo. En el medio de Foster, voy a repetir, en el medio de Foster, la presión de selección fue las condiciones con las que se incubó y las condiciones que tenía el medio de cultivo, como el pH del medio, como la temperatura de incubación, como la fuente de carbono, porque bien traía glucosa ese medio, pero bien le pude haber puesto cualquier otra fuente de carbono y entonces aislaría otro tipo de microorganismos. Entonces, en el medio de Foster para el aislamiento de microorganismos productores de ácidos orgánicos, la presión de selección fueron las condiciones de cultivo. En el medio de Foster, el ensayo de selección o la prueba preliminar diagnóstica fue el poner un indicador de pH que virara ante la presencia de un ácido orgánico y daba un halo de cambio de color del indicador. Esa es el ensayo de selección. Y el criterio de selección, pues obviamente va a ser una característica que le voy a pedir, el tamaño del halo, que aparezca en determinado tiempo, que sea de hongo o de bacteria, o que sea una levadura, etcétera, etcétera. Esos son los criterios de selección, ¿vale? Ok, continuando con esto, entonces ahora viene lo que es cómo diseñar los medios de cultivo para que eso se pueda llevar a cabo. Cuando nosotros estamos pensando en aislar microorganismos de importancia médica, la mayoría de los medios ya están hechos. Si yo estoy pensando en aislar un microorganismo que está causando una faringitis en alguna persona o una faringoamigdalitis, uno de los medios que utilizo va a ser el gelosasangre. Ya existe ese medio, ya lo puedo ir a comprar, ya sea en polvo base, después le agrego la sangre y yo lo preparo, o ya lo puedo comprar preparado. Ese medio es un medio de enriquecimiento, fíjense bien, y además es un medio enriquecido, ¿sí? Y es un medio diferencial. ¿Por qué? Porque obviamente ese medio es un medio de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque me va a exacerbar a ciertos grupos microbianos y a otros no. Es un medio, ¿sí?, diferencial porque me va a ayudar a diferenciar aquellos que produzcan hemólisis alfa o hemólisis beta o no hemólisis también, ¿sí? De tal forma entonces que esos medios ya existen y ya están de alguna manera formulados. Si quiero medios para enterobacterias, pues el McConkey es un medio que me va a ayudar a diferenciar las enterobacterias, entre ellas que si lactosa positiva, que si no, que si el verde metálico, etcétera, etcétera. Y además el McConkey es un medio que me va a inhibir o restringir el crecimiento de cierta microbiota o ciertos microorganismos. Esos medios ya existen y son comerciales, pero en biotecnología, ¿qué creen? Los medios no existen como tal.
porque imagínense que ustedes entran a trabajar a una empresa donde les dicen queremos aislar un microorganismo degradador de fenol que sea halófilo, termófilo, que sea anaerobio, que sea alcalófilo. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que exista ese medio de cultivo en el mercado? Y la respuesta es no. No, no lo van a encontrar. Entonces ustedes lo tienen que formular. Y entonces aquí vienen algunos tips para utilizar los mecanismos con los que ya cuentan los microbiólogos hoy en día. Punto número 1 de la diapositiva dice que si queremos encontrar microorganismos productores de aminoácidos y estos microorganismos son hongos, entonces nos vayamos a comprar el medio SAPEC. El medio SAPEC ya es un medio específico para el desarrollo de hongos filamentosos. Ya es especial, ya no tengo que hacerle nada, pero este medio de SAPEC no contiene el indicador que me va a dar el ensayo de selección. Y entonces a este medio SAPEC yo le adiciono ninidrina y lo convierto en un medio diferencial que me va a poner de manifiesto los microorganismos que produzcan los aminoácidos. ¿Qué sucede con la ninidrina y los aminoácidos? Cuando los aminoácidos salen del microorganismo por exceso de producción y se salen a través de la membrana plasmática, llegan al medio de cultivo. Y en el medio de cultivo reaccionan con la ninidrina dando una coloración café, que es la misma coloración que seguramente les dio cuando los pusieron a revelar algunos cromatogramas ahí en bioquímica general. Me imagino que los pusieron a revelar unos cromatogramas y todas las manos se les pintaban porque los aspersores que les dieron eran medios chafones y se escurrían y se les pintaban como cuando iba uno a votar, ¿no? A las votaciones que le ponían en el pulgar ahí la tinta indeleble. De ahí salió la tinta indeleble, muchachos. No crean que la tinta indeleble fue un invento súper genial, no, es una serendipia. Todos los alumnos de QVPs y de Ingeniería Bioquímica que iban a hacer sus prácticas ahí a Bioquímica General, cuando revelaban sus cromatografías de papel con ninidrina, se les manchaban las manos y les quedaban manchadas por 2 o 3 días, dependiendo de la cantidad de ninidrina que se habían puesto en las manos o que les había escurrido. Ya actualmente les dicen que lo hagan con guantes para que no les pase ese efecto. Pero obviamente la tinta indeleble, la que se usa en las votaciones, lo que tiene como base principal es ninidrina, pero también tiene ácido acético para disolver las grasas que luego tenemos en los dedos y entonces fije bien la ninidrina. Entonces eso es lo que realmente vende el Politécnico cuando dice va la tinta indeleble para las votaciones, es vil ninidrina. Entonces la ninidrina va a reaccionar con los grupos amino libres y va a poner de manifiesto los aminoácidos presentes. Si queremos la producción de mecanismos productores de ácidos orgánicos, pues es el medio Foster, es un medio bar, no específico para hongos, no, es para todo tipo de microorganismos, prácticamente se parece mucho al TCA, sin ser el TCA por supuesto, y se le adiciona verde de bromocresol, que es un indicador de pH que vira prácticamente por debajo de 6,5, ¿sí? Ya cambia la coloración de azul que estaba a amarillo, entonces obviamente es un indicador de pH muy sensible, ¿sí? Pensando en que los medios están formulados más o menos a pH de 7, 6,8, por ahí así, entonces es muy rápido el vire porque vira por debajo de 6,5, ¿sí? Y obviamente el medio Foster pues ya trae su indicador o su ensayo de selección puesto en el medio. Pero también tenemos el medio de Foster con carbonatos. El medio de Foster con carbonatos es un medio que obviamente la base del medio de Foster es exactamente la misma, solo no se le pone al medio de Foster, no se le pone el verde de bromocresol. El verde de bromocresol se quita de este medio Foster y se le pone carbonato de calcio. Y la pregunta es, ¿por qué ponerle carbonato de calcio? Bueno, pues muy sencillo. El carbonato de calcio es un reactivo insoluble
a pH neutro y necesitamos pHs por debajo de 5 para solubilizar el carbonato de calcio. Y entonces, cuando un hongo o una bacteria es productora de ácidos orgánicos, en el medio de Foster con verde de bromocresol, vira muy rápido. Vira prácticamente la mayoría de los microorganismos viran el verde de bromocresol. Incluso a veces ni siquiera los microorganismos hacen ese vire. Si nosotros pusiéramos unas gotitas de jugo de limón ahí en el medio de Foster, el medio de Foster automáticamente viraría. Pero para hacerlo más o menos sensible, obviamente hacemos la técnica con el carbonato de calcio. Entonces, cuando un microorganismo produce ácidos y es capaz ese ácido de solubilizar al carbonato de calcio, entonces estamos hablando de que el pH está por debajo de 5, de tal manera que esa es una prueba confirmativa de que tenemos un microorganismo productor de ácidos orgánicos. Entonces, ese es otro ensayo de selección y esa es otra formulación del medio de cultivo. También cuando queremos nosotros aislar microorganismos productores de enzimas, pues obviamente lo que vamos a tener ahí en esos microorganismos productores de enzimas, pues es prácticamente el crear un medio mineral. Ese medio mineral obviamente debe tener las sales minerales que necesita el organismo para crecer, dependiendo si es hongo, bacteria o levadura. Y a ese medio mineral, fíjense bien esto, si es un medio para aislamiento de microorganismos amilolíticos, entonces hay que ponerle al medio mineral, pues hay que ponerle almidón. Si quiero que el medio sea líquido, entonces no le pongo agar. Pero si quiero que el medio sea sólido para lograr aislamiento, entonces sí le voy a poner agar. Lo mismo, si quiero un medio para aislar microorganismos pectinolíticos, entonces el medio mineral se le debe adicionar de pectina, ¿sí? Y recuerden que la pectina es la capa cerosa que tiene la mayoría de los cítricos, ahí podemos encontrar la pectina, ¿sí? Si queremos que sea un medio para aislamiento de quitinolíticos, entonces el medio mineral deberá llevar quitina. La quitina, pues obviamente las bases son las de glucosamina que están en los caparazones de los insectos. Tenemos quitinas en la pared celular de hongos y tenemos quitinas en lo que es el caparazón de camarón o en las escamas de pescado. También a veces es importante aislar microorganismos queratinolíticos, los cuales degraden la queratina. La queratina abunda en nuestras uñas y en nuestros cabellos. Y a veces decimos, ¿y para qué queremos queratinolíticos? Bueno, pues una de las grandes problemas de las cadenas hoteleras es la cantidad de cabellos que se generan durante el uso de sus baños. ¿Por qué? Porque pues, a la gente se le cae el pelo cuando se baña. Y entonces ponen trampas para evitar que se tapen las coladeras y esas trampas tienen una alta cantidad de cabellos ahí. Lo sacan esas trampas y entonces evitan que se tapen sus drenajes. Pero cuando a veces los cabellos ya empiezan a causar problemas de taponamiento, pues se les pone para hacer de alguna manera no tan dañinos con el medio ambiente, se les ponen queratinasas como una manera de degradar todas esas materias orgánicas que están ahí. Por otro lado, las celulasas, si queremos microorganismos celulolíticos, pues el medio mineral deberá llevar celulosa, o si queremos proteolíticos, pues debe de llevar gelatina, en algunos casos debe llevar caseína, dependiendo de la proteína que nosotros queremos que el microorganismo degrade, ¿sí? En el caso de las levaduras, si quiero aislar levaduras, entonces puedo utilizar los medios como el YPG, el PDA, el SDA, que son medios que vienen formulados específicamente para levaduras. Las concentraciones de carbono y nitrógeno son diseñadas para estos organismos y además los pH son ligeramente ácidos. A las levaduras les gustan los pH ligeramente ácidos, entonces el pH por lo general es de 5. No quiere decir que las bacterias no les vaya a gustar, pero las bacterias no crecen bien en estos medios que están diseñados para levaduras porque las bacterias necesitan una relación carbono-nitrógeno mayor que las levaduras. Entonces, obviamente, por eso no hay crecimiento.
esto es un tanto como decir que hay un antro. Fíjense bien, me voy a pasar a una mnemotecnia. Las mnemotecnias las utilizo mucho para que no se les olviden las cosas que les trato de decir y que quiero que se les queden retenidas. Imagínense que hay un antro que toca el 80% de su tiempo reggaetón y el 20% música urbana, ¿no? Género urbano. De tal manera que habrá muchas gentes que les guste mucho el reggaetón y poco el género urbano, pero como el 80% del tiempo en ese antro tocan este reggaetón, entonces los reggaetoneros van a estar ahí en ese lugar, ¿va? Pero si yo diseño ahora el antro y hago la misma, pongo los mismos música, pero invierto las proporciones, ahora pongo 80% música de género urbano y 20% de reggaetón, entonces la población de los individuos que va a ir a ese antro van a cambiar. Los reggaetoneros seguramente no van a estar ahí porque no les va a gustar. Es lo mismo que se hace con los microorganismos. La relación carbono, nitrógeno, fósforo, azufre en los medios determina qué tipo de microorganismos pueden crecer. Esto también se llama presión de selección, por supuesto. Y entonces la presión de selección siempre se va a ejercer en todos los medios de cultivo, ¿sale? En todos siempre hay presión de selección. Y entonces en los medios YPG, PDA, SDA siempre están diseñados para que crezcan levaduras. Incluso el PDA es un medio mucho más rico. ¿Por qué? Porque tiene papa, tiene los extractos de papa y obviamente hay azúcares o como disacáridos por la misma hidrólisis de la papa durante las esterilizaciones del medio y son muy buenos para que crezcan incluso hongos filamentosos en el PDA, ¿sí? También durante el diseño de medios para el crecimiento de microorganismos productores de carotenoides, la mayoría de los beta-carotenos son producidos por levaduras. Entonces los medios que se utilizan en el punto número 5 son iguales a los del punto número 4. En el caso de microorganismos productores de antibióticos, dice medios ricos. Hay algo que es importante que quiero que ustedes diferencien. Una cosa es medios enriquecidos, que son los medios ricos, y otra cosa son los medios de enriquecimiento. Entonces, fíjense bien, un medio de enriquecimiento es aquel medio que contiene, ¿sí?, los nutrientes para favorecer un grupo microbiano e inhibir otro grupo microbiano. Ese es el medio de enriquecimiento. Ejemplos son los que utilizaron en laboratorio, el medio de proteolíticos, el medio para amilolíticos o el medio para fenol. Esos son medios de enriquecimiento. Si nos vamos a la microbiología general, un medio de enriquecimiento es el medio de tetrationato, ese es un medio de enriquecimiento. Y si nos vamos a medios ricos, los medios ricos son aquellos que tienen un sinnúmero de nutrientes para que pueda crecer cualquier tipo de microorganismos, ya sea hongos, bacterias, levaduras. Y entonces, lo que estaba sucediendo en los puntos anteriores, que eran medios diseñados específicamente para levaduras, y siguiendo con la mnemotecnia, un medio rico, muchachos, es como si un antro tocara de toda la música que hubiera por haber. ¿Para qué? Pues para que cualquier gente pudiera estar ahí. O sea, sí, te van a poner de balada de repente, incluso hasta música ochentera para que sus papás también vayan y asistan a ese lugar. Entonces, obviamente, esos son los medios ricos, aquellos que tienen todos los nutrientes para que se desarrolle cualquier microorganismo. ¿Por qué se utilizan estos medios para aislar microorganismos productores de antibióticos? Porque lo que se quiere es que haya una gran cantidad de microorganismos creciendo y se pudieran ver y evaluar los halos de inhibición que se generan alrededor de los organismos productores de antibióticos. Por eso se utilizan medios ricos para poder ver o visualizar fácilmente los halos de antibiosis. En el caso de los microorganismos degradadores de hidrocarburos, el medio se puede formular con hidrocarburos, pero siempre y cuando los hidrocarburos sean miscibles en agua. Vamos a decir, prácticamente el 100% de los medios de cultivo para microorganismos son en base a agua. Prácticamente todos son base a agua.
Sí, hay unos que se hacen exclusivamente con solventes y todo el rollo, pero siempre van a llevar agua. Por lo tanto, entonces, si el hidrocarburo no se mezcla con el agua, vamos a tener un grave problema. ¿Cómo hacer que se emulsifique? En efecto, se pueden hacer emulsificaciones como la mayonesa. La mayonesa que nosotros le echamos a nuestros sándwiches es una emulsión, de tal manera que obviamente nosotros emulsificamos la grasa y el agua, pero a través de agentes emulsificantes. ¿Cuál es el problema de crear medios de cultivo para degradadores de hidrocarburos con emulsificantes? Que en muchas ocasiones que se hicieron este diseño, los microorganismos que crecían ahí ni consumían el hidrocarburo y lo que se estaban comiendo era el emulsificante, entonces eran emulsificolíticos, vamos a decirlo, ¿no? De manera muy chusca, que eso no existe. Y entonces eran microorganismos que degradaban el emulsificante, mas no degradaban el hidrocarburo. Entonces esto conllevó a tener falsos positivos, o sea, creer que sí estaba un microorganismo creciendo ahí. Y lo que se hace actualmente, bueno, pues es que lo mejor sea en medios líquidos donde el hidrocarburo se esté agitando en el mismo medio base agua, como si fuera una contaminación en un cuerpo de agua, en un mar o en un río, donde el hidrocarburo está en la parte superior y el agua y el microorganismo crecen en la interfase hidrocarburo-agua. De tal manera que se ha hecho siempre de esa manera. Pero cuando ya se trata de aislar a los microorganismos, tenemos que hacerlo en un medio sólido. No puede ser en un medio líquido, porque ahí cómo lo aíslo, cómo lo separo de los otros. Entonces inventaron una técnica de que se pone un medio mineral en la base de la caja Petri, ahí se siembra el microorganismo y en la tapa, si se acuerdan, la caja Petri, la tapa siempre se incuba hacia abajo y la base siempre se incuba hacia arriba, con el agar va hacia arriba. En la tapa se le pone un papel filtro impregnado del hidrocarburo y los vapores del hidrocarburo van de alguna manera a condensarse sobre el agar, porque el agar quedó en la parte superior y entonces obviamente así es como se logra el crecimiento de microorganismos degradadores de hidrocarburos en medios sólidos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, profesor. Profe, todo bien. Sí, Ok, profe. chicos, muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es presión de selección de manera más puntual. La presión de selección es una de las cosas que me gustaría que se llevaran bien reafirmado, porque esto es el hecho de cómo voy a lograr separar a mis microorganismos. Y ahorita les platico algo chusco. Imagínense que yo voy a contratar a un QVP, ¿sale? Pero yo tengo que ejercer una buena selección, porque voy a hacer una selección. Ahí no voy a llamarle aislamiento y selección del QVP, no, 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 voy a llamar una selección del capital humano para entrar a mi empresa, ¿sale? Y entonces yo voy a publicar un anuncio en el periódico. Ese anuncio que voy a poner en el periódico va a llevar presión selectiva y voy a poner el anuncio de la siguiente manera. Se solicita químico, bacteriólogo, parasitólogo para trabajar en laboratorio realizando pruebas COVID. ¿Se dan cuenta? Esa frase de se solicita químico, bacteriólogo, parasitólogo ya es presión de selección. Porque eso quiere decir que no voy a aceptar a un CUFI, no voy a aceptar a un QFB, no voy a aceptar a un biólogo. Quiero a un químico, bacteriólogo, parasitólogo. Ya estoy ejerciendo presión de selección. Y luego dice, para realizar pruebas COVID, ya estoy ejerciendo otra presión de selección. Seguro habrá muchos QVPs que digan, no, yo no le entro, neta no le entro. Por lo que vayan a pagar, no le entro. Chance y me ando contaminando ahí de COVID, no, mejor no quiero. Entonces ya es eso, otra presión de selección. Y todavía no he puesto características, ¿eh? Y ya luego pongo, fíjense bien, de preferencia en noveno semestre de la carrera de QVP o titulado.
Dejo de fuera a todos los que están de octavo semestre para abajo. Ya no pueden ir a presentar su solicitud de empleo, porque dije de noveno semestre de la carrera o titulado. También voy a poner egresado o estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, porque hay QVPs en otras partes de nuestro país. En Nuevo León hay QVPs en Chiapas, y no me acuerdo si en Hidalgo también tenemos QVPs, pero también hay QVPs. Entonces, ya le estoy poniendo que sea estudiante o egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ya estoy ejerciendo presión de selección, ¿sale? Luego voy a poner con disponibilidad las 24 horas del día. Ya estoy ejerciendo nuevamente presión de selección. Habrá alguien que diga, no, no manches, como disponibilidad 24 horas al día. No, yo sí quiero dormir, no, es más, yo tengo que ir a ver a mi novia o al novio. Y luego pongo ahí, edades de 25 a 30 años. Muchos de ustedes van a decir, no, profe, ¿cómo quiere que sea yo estudiante de noveno semestre con 25 años? Pues si apenas le llego a los 23, no, pues ya me discriminó. Eso, muchachos, es presión de selección. Todo eso es presión de selección. Estoy ejerciendo una presión de selección para la contratación de un QVP. ¿Sí? Ahora me voy a ir al ejemplo de los microorganismos. Entonces, para la presión de selección, muchachos, aquí veamos esta diapositiva, yo puedo ejercer la presión de selección ejerciendo condiciones adversas en el cultivo. ¿Cuáles son las condiciones adversas para algunos microorganismos, pero favorables para otros? La concentración de oxígeno, ¿sí? Con la concentración de oxígeno puedo diferenciar entre microorganismos anaeróbicos, facultativos, microaerofílicos y aerobios estrictos. Entonces, dependiendo de la condición de oxígeno que yo maneje en mi cultivo, me van a crecer ciertas poblaciones. Es como mi convocatoria de empleo. Ya dije QVP, estudiante o egresado de ciencias biológicas. Dejé a otros QVPs fuera, ¿sale? Y entonces es lo mismo. Cuando yo incubo en condiciones de anaerobiosis, los únicos organismos que van a poder crecer pues son los anaerobios. No van a crecer otros microorganismos. Si acaso un facultativo, pero chance y después lo bateo porque le pongo otra presión de selección. La presión de selección también la puedo ejercer a través del pH. Y ojo, todas estas cosas que voy a mencionar, a veces todas se aplican en un solo proceso de aislamiento. Muchas de forma que a veces nos damos cuenta y ya van ahí, ¿no? O sea, ya van ahí. ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo que para crecer microorganismos tengo que tomar una decisión de cuánto oxígeno ponerle. Si lo dejo a la caja Petri a condiciones normales, pues ya es aeróbico el asunto. Si lo meto en una jarra de gas pack, ya es anaeróbico el asunto. Entonces, obviamente, siempre me voy a ver obligado a elegir las condiciones que le voy a poner. Otras condiciones adversas para los microorganismos, pero favorables para los que yo quiero aislar, es el pH. Aquí puedo diferenciar microorganismos neutrófilos de alcalófilos o basófilos, dependiendo lo que me interese. Por supuesto que como ejemplos, los microorganismos productores de amilasas en muchas ocasiones se requieren alcalófilos. ¿Por qué? Porque en los detergentes el pH es ligeramente alcalino. No crean que de 9 o 10, ¿no? Si no les desbarata las manos a las señoras y a las muchachas que lavan la ropa. No, no es así. Cuando decimos alcalino es 7,5, 7,7. Ya estamos hablando de que es alcalino. Cualquiera diría, profe, eso es casi neutro. Sí, pero obviamente esas concentraciones de oxidrilos ya me hacen un medio alcalino. Y obviamente también en la industria de lo que es el manejo de pieles de animales para hacer los bolsos, los zapatos, las proteasas se prefieren que sean alcalinas. ¿Por qué? Porque todos los encurtidos que se hacen de este tipo de pieles se hacen a pHs alcalinos. Otro de las condiciones adversas es el manejo de la temperatura. Aquí en el manejo de la temperatura puedo tomar la decisión de incubar a temperaturas para psicrofílicos,
para mesofílicos o para termofílicos, de tal forma que basado en la temperatura puedo aislar ciertos microorganismos. Imagínense lo que está de moda, la famosa PCR, ¿no? Si la famosa PCR está de moda, pues obviamente debe haber una enzima que trabaje a las temperaturas de desnaturalización o separación de la doble hebra de DNA, que es arriba de los 80 grados centígrados. Por lo tanto, entonces, habrá una polimerasa que actúe arriba de los 80 grados centígrados. Esa seguramente proviene de un microorganismo termofílico. De tal manera que depende mucho esas condiciones de cultivo. Y en algunas ocasiones se preguntan, ¿y ese tipo de organismos dónde los puedo buscar? Por ejemplo, en Yellowstone se encontró en unos geysers de Yellowstone, donde la temperatura está por arriba de los 92 grados centígrados. Se encontraron a los famosos Pyrococcus furiosus, así es el género y la especie, no crean que es una tomada de pelo, ¿no? El Pyrococcus furiosus, que son microorganismos que viven en esas condiciones tan agrestes. Y obviamente de estos Pyrococcus pues se pueden obtener ciertas enzimas. De tal manera que este tipo de cultivos o de este tipo de condiciones me va a ayudar a seleccionar a los microorganismos basados en esas condiciones, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, los Pyrococcus furiosus, obviamente, es un microorganismo termófilo y obviamente se utiliza algunas enzimas de ellos para ciertas acciones o actividades biotecnológicas. Incluso creo que en algún caso se tenía relación con las famosas pruebas de PCR. Concentraciones de sales. En el caso de las concentraciones de sales es importante hablar de los que son halófilos o los que son osmotolerantes, de tal forma que los halófilos son aquellos microorganismos que crecen mejor en presencia de sales, mientras que los halotolerantes son aquellos que pueden crecer en concentraciones salinas, pero no les favorece su crecimiento. Esa es la diferencia de un halotolerante a un halófilo. En muchas ocasiones los confundimos porque decimos, ay, mira, creció a una concentración de 5 molar de sales. Y decimos, ah, bravo, es halófilo. No, 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 no. Es halotolerante porque si yo le quito esos 5 molar de sales, el microorganismo crece exactamente igual, sus actividades biológicas son exactamente iguales cuando tiene sales que cuando no tiene sales. Entonces, ese es un halotolerante. Y cuando es un halófilo, entonces obviamente quiere decir que sin las sales no crece tan bien, no se expresa tan bien. Y cuando le pongo las sales, el 5 molar de sales, entonces crece mucho mejor. Eso quiere decir, es un halófilo. Ejemplos de este tipo de microorganismos, pues tenemos muchos que se utilizan igual en la industria de los detergentes, en la industria de encurtidos de pieles, que son los microorganismos que estamos utilizando hoy en día para la obtención de esas enzimas. Otras de las atributos que se utilizan para la presión de selección es la presencia de inhibidores, ¿sí? Los inhibidores son muy importantes en este proceso porque si no logré a través de condiciones adversas como el oxígeno, el pH, la temperatura, la concentración de sales, entonces lo voy a hacer a través de los inhibidores. Y por ejemplo aquí tenemos antibióticos, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero aislar un microorganismo que sea susceptible, digo, resistente a la penicilina. Entonces, en el medio de cultivo pongo penicilina y todos los susceptibles no van a crecer. Entonces, todos los resistentes crecerán y eso me va a ayudar a seleccionar este grupo de microorganismos. Algo que es importante de comentarles es una anécdota que se llevó a cabo en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. En el CINVESTAB hace muchos años había una planta de fermentaciones, o sea, una planta piloto. Y esa planta piloto producía productos a gran escala que hacía asociaciones con algunas industrias farmacéuticas
y les maquilaba productos. Y esa planta pertenecía al departamento de biotecnología del CIMBESTAB. Y uno de los productos que producía esa planta era levadura para consumo humano, la famosa levadura Z, que es una levadura que ayuda a restablecer la microbiota gastrointestinal. Y una de las cosas que sucedía era que los microbiólogos que trabajaban en esa industria que vendía la levadura Z tenían el problema de que no le podían hacer lo que llamábamos la prueba de pureza, porque la prueba de pureza lo que hacía era que cuando yo sembraba el cultivo de levaduras, porque en realidad era un cultivo lo que se les vendía a ellos, la sembraba en los medios ricos para buscar crecimiento de microorganismos contaminantes, pues la que creciera la levadura, porque la levadura estaba en grandes cantidades, en grandes concentraciones. Y obviamente tenían ese gravísimo problema, ¿no? Que si crecía un contaminante, las levaduras enmascaraban el crecimiento, etcétera, etcétera, y obviamente pidieron nuevamente ayuda al Departamento de Biotecnología del CIMBESTAB y le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que nos diseñes un medio de cultivo con el que yo pueda hacer mis pruebas de pureza. No se pueden llamar pruebas de esterilidad, muchachos, porque la levadura está activa, o sea, vamos a decir viva, ¿no? Entonces no se podrían llamar pruebas de esterilidad, porque no era un producto estéril, era un producto que tenía per se levaduras. Y entonces el CIMBESTAB dijo, ok, está bien, te voy a diseñar un medio de cultivo. Y el medio de cultivo que diseñó el CIMBESTAB fue el medio se llama el famoso TCA, que es el tripticaseína soya agar. El TCA es un medio estándar, es un medio rico para el crecimiento de cualquier tipo de organismos. En el TCA lo mismo crecen bacterias, hongos filamentosos o levaduras. Y obviamente lo que el CIMBESTAB hizo es comprar TCA de la marca Bioxon que había en ese momento, le adicionó verde de malaquita para que el TCA perdiera su coloración, porque luego los microbiólogos son muy abusados, solo con ver el medio de cultivo, la consistencia y la coloración, ya saben qué medio de cultivo es. O sea, ves un medio y dices, no, ese es PDA, ese es SDA, no, ese es BHI, ya desde que lo ves ya lo identificas por los colores y la consistencia. Entonces, para que los microbiólogos que trabajaban en ese laboratorio no sospecharan, entonces al TCA se le agregó verde de malaquita en una cantidad tan baja que solo iba a cambiar el color del medio de ligeramente marrón, que es, a un color verdoso. Y se le puso como inhibidor o como antibiótico, que en este caso era un antifúngico, se le puso cicloheximida. La cicloheximida a cierta concentración inhibe solo el crecimiento de ciertas levaduras, entre ellas la Saccharomyces cerevisiae, que era, no es cierto, era Candida utilis, perdón, era Candida utilis, sobre todo Candida utilis, que era la que estaba presente en ese producto. Y obviamente se les vendió y se les vendió en miles de pesos ahí el proyecto y todo lo demás, y nunca se les dio la fórmula, siempre se les vendió el producto, y entonces pues era un vil TCA con colorante y con cicloheximida. Ese es un ejemplo de la utilización de antibióticos o inhibidores en los medios de cultivo. También hay medios de cultivo que se le adicionan colorantes. Un ejemplo claro de los colorantes es el medio de EMB, que contiene eosina y azul de metileno como un inhibidor del desarrollo de microorganismos gram positivos. Y ese medio es específico para el desarrollo de microorganismos gram negativos. Entonces, los colorantes son importantes. Otros inhibidores que se utilizan, bueno, han sido metales pesados, detergentes, se utilizan también sales de tetrationato. Incluso hay un medio de cultivo que seguramente lo usaron en Bacter Médica que se llama agar verde brillante, bilis de buey, ya no recuerdo exactamente, pero es un medio que contiene inhibidores y es específico para el crecimiento de coliformes, pero fecales. No cualquier coliforme, porque acuérdense que hay coliformes no fecales. Entonces, la presencia de inhibidores me va a ayudar a hacer presión de selección.
De tal manera entonces que el uso de todos estos compuestos, sustancias o condiciones me van a ayudar a eso. Pero los factores nutricionales también son factores de presión de selección. Estábamos viendo y las preguntas que les hice hace un rato era, si yo quiero aislar microorganismos degradadores de fenol, ¿cuál sería una de las condiciones de presión de selección? Y alguien dijo, pues la presencia de fenol. Ok, si quiero microorganismos proteolíticos, alguien comentó, pues como única fuente de carbono, las proteínas. Y así es, en efecto. Las fuentes de carbono son importantes para llegar a cabo lo que son la presión de selección, porque si quiero proteolíticos, pues la única fuente de carbono son proteínas. No vayan a cometer el error que se comete en algunos laboratorios donde utilizan la leche en polvo como una fuente de proteínas. Y muchos dicen, bueno, vamos a hacer un medio para aislamiento de proteolíticos. Y entonces formulan el medio de cultivo con leche en polvo. La leche en polvo, es cierto, es muy rica en proteínas, pero también lleva lactosa. Y entonces a veces no sé si el microorganismo está creciendo porque degradó proteínas o porque creció a través de la lactosa. Y en muchas ocasiones a esos medios de cultivo se produce el efecto de la peptonización, porque los organismos a veces degradan la lactosa, producen ácido por la degradación de la lactosa, y ese ácido precipita las proteínas a la caseína de la leche en polvo, porque alcanza su punto isoeléctrico, que es de 4.5, y entonces se peptoniza y entonces forma halos de hidrólisis, bueno, perdón, halos claros alrededor de la colonia, con la proteína peptonizada, y mucha gente se confunde y dice, ahí está, ya tengo al proteolítico. A veces no es así. Entonces, también es importante diseñar bien nuestro proceso de presión de selección. La fuente de nitrógeno también es importante para hacer presión de selección. Depende de si nosotros queremos que sea nitrógeno orgánico o nitrógeno inorgánico. En el caso del nitrógeno inorgánico, pues las fuentes es el sulfato de amonio, el nitrato de potasio, todas estas son las fuentes de nitrógeno inorgánico. Pero las fuentes de nitrógeno orgánico principalmente son la urea, los aminoácidos o hidrolizados de peptonas, peptonas de caseína o peptonas de ovoalbúmina, que son fuentes ricas en nitrógeno. O los factores de crecimiento, el factor X, el factor Y, o cualquier otro factor, como pudiera ser algunos compuestos que pudieran ser cofactores de enzimas para el desarrollo de los microorganismos. Entonces, basado en esto, puedo hacer una selección también de microorganismos. Incluso en muchas ocasiones, la fuente de carbono es de lo más socorrido. ¿Por qué? Porque la fuente de carbono va a ir dirigida al metabolismo principal del microorganismo. Pero también, y por último, parte de lo que es la presión de selección es la velocidad de crecimiento. Entonces decimos, ¿pero eso es una condición ambiental o es una condición nutricional? Y yo les diría, no es una condición ambiental como tal, porque no tiene que ver con el microhábitat que nosotros vamos a generar, pero tiene que ver con el tiempo que se les da. Vamos a suponer que ahorita yo les aplico un examen y les digo que el examen tiene 10 preguntas y solo tienen, bueno, tienen 1 hora para contestar, ¿no? Lo más seguro es que como las preguntas van a ser sencillas, todos ustedes aprueben el examen, todos saquen 10, porque les voy a dar 1 hora para contestar. A muchos les va a dar tiempo de comunicarse vía WhatsApp y van a chatear y van a pasarse las respuestas unos a otros, seguramente, ¿sí? A otros no les va a dar tiempo de eso, ¿sí? Pero todos van a tener la capacidad de responder el examen. Más sin embargo, ¿sí? ¿Qué pasaría si les dijera, chicos, ahora tienen solamente media hora para responder el examen? Algunos en esa media hora no les va a dar tiempo para contestar todas las preguntas. Y seguramente ya no voy a tener a todos de 10, ya no van a estar todos iguales. Pero puedo hacer el mismo experimento y decirles, ahora les doy 10 minutos. O puedo hacer el mismo experimento y les digo, ahora les doy solo 3 minutos para responder el examen. Entonces, solo los que sean súper mega veloces van a poder pasar y voy a tener muchos reprobados.
Y no es porque no sepan, sino porque no les di tiempo. Entonces, este último factor de presión de selección que vamos a revisar tiene que ver con el tiempo que se les da a los microorganismos para realizar sus actividades metabólicas. De tal manera que la velocidad de crecimiento es importante. Y para ello son los cultivos progresivos y los cultivos continuos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? Los cultivos progresivos son los que les explicaron en laboratorio, donde tienen ustedes un frasco que tienen, bueno, más bien tenían 3 frascos. El frasco número 1 tenía, vamos a decir, medio con almidón como fuente de carbono, medio mineral. El segundo frasco era el mismo medio que el frasco 1 y el frasco 3 el mismo medio que el frasco 1 y 2. Eran igualitos. Pero ¿qué sucedía? El primer frasco lo voy a inocular con la muestra directamente del medio ambiente. Y le voy a dar 72 horas de incubación. En esas 72 horas, fíjense bien, el medio es para amilolíticos. La única fuente de carbono es almidón. ¿Qué va a suceder en las primeras 24 horas? Que los microorganismos que son capaces de degradar el almidón lo van a poder hacer y van a empezar a sintetizar sus enzimas y van a poder desdoblar el almidón, lo van a poder incorporar a su biomasa y van a poder empezar a crecer. Esos microorganismos que empiezan a crecer durante las primeras 24 horas, lo van a hacer durante las primeras 24 y se van a exacerbar en las 48 horas. Más sin embargo, los microorganismos saprófitos, los que no tienen capacidad de degradar el almidón, no van a poder crecer en las primeras 24 y 48 horas porque no tienen la maquinaria enzimática para hacerlo. Pero sí, aproximadamente después de las 48 horas lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya los materiales de hidrólisis del almidón ahora van a andar por todo el medio. Y entonces ya va a haber suficiente fuente de carbono como para que los no amilolíticos puedan empezarse a reproducir. Y se van a empezar a reproducir, por supuesto. Por eso es que a las 72 horas se transfiere del frasco número 1 al frasco número 2. Pero el frasco número 2 se va a incubar solo las 48 horas. Ya se les redujo 24 horas. ¿Qué va a suceder? Que los microorganismos amilolíticos, como sí tienen su maquinaria enzimática y llegaron a un medio exactamente igual, siguen creciendo, sin ningún problema siguen creciendo. Pero ¿qué sucede con los microorganismos no amilolíticos? Como ya no tienen la maquinaria enzimática, digo, nunca la han tenido, y ya no tienen productos de desecho que había en el primer frasco, entonces dejan de crecer y se siguen exacerbando los amilolíticos. Justo cuando estos empiezan a crecer, que va a ser alrededor de las 48 horas, es cuando yo voy a detener el proceso y lo voy a transferir al siguiente frasco. Y el siguiente frasco solo lo voy a incubar 24 horas. ¿Qué va a suceder? Que los microorganismos en esas 24 horas, los amilolíticos siguen creciendo como si nada y se siguen incrementando, pero los saprófitos no van a poder crecer porque ya no hay materiales de desecho. Por lo tanto, entonces, su crecimiento se detiene. Y entonces, esos son los cultivos progresivos. En el caso de los cultivos continuos, es muy similar, pero solamente se lleva a cabo en un solo reactor. El reactor consiste en que va a tener una entrada de medio y una salida de medio. En la entrada de medio voy a meter medio fresco. El medio fresco que voy a meter obviamente va a ser el medio de cultivo, igual que tiene el almidón. Y ese medio que nosotros estamos hablando del cultivo continuo, obviamente son cultivos en los cuales la velocidad de entrada y la velocidad de salida son iguales. Si ahorita no cachan exactamente cómo está diseñado, no se preocupen, en el segundo parcial van a hacer doctorado con ese tipo de cultivo continuo. ¿Por qué doctorado? Porque se los voy a describir exactamente y hasta nos vamos a aventar ecuaciones acerca de ese tipo de cultivos. Entonces no se preocupen mucho si no les queda claro. Lo que quiero es que quede claro es que el cultivo continuo, la velocidad de entrada y la velocidad de salida son exactamente iguales. Y entonces el medio de cultivo entra y sale de manera constante, entra y sale, entra y sale. Y solo los microorganismos que tengan la capacidad
de crecer a esas velocidades de adición, porque se está adicionando de manera constante el medio y se está sacando de manera constante, son los microorganismos que se van a poder seleccionar y los que van a quedar ahí. Esos serían prácticamente los factores de presión de selección que se utilizan. Y recuerden bien, ¿para qué me sirvió la presión de selección? Para aislar los microorganismos, nada más para aislarlos. La presión de selección no sirve para seleccionar microorganismos, solo para aislar, ¿vale? Entonces, todo lo que vimos en esta diapositiva tiene que ver con el éxito del aislamiento de microorganismos, de tal manera que aplicando todas o algunas de estas consideraciones logro el aislamiento de los microorganismos deseado. Los medios que se utilizan para el aislamiento de microorganismos se llaman medios de enriquecimiento. El primer científico que utilizó este tipo de medios fue Beijering. De hecho, en uno de los artículos que les dieron a leer en laboratorio, hablaba de las aportaciones de Beijering, las aportaciones de Koch, las aportaciones de Pasteur, y fue Beijering el que introdujo los cultivos de enriquecimiento, que no tienen nada que ver con los cultivos enriquecidos. Entonces, fíjense bien, como propuesta de pregunta de examen, me gustaría que fueran capaces, chicos, de diferenciar un medio de enriquecimiento de un medio enriquecido, ¿sale? También que supieran diferenciar los factores de presión de selección contra los ensayos de selección y los criterios de selección. Son de las cosas importantes en esta parte del curso, porque muchas de las cosas que les voy a preguntar en el examen tienen que ver con la aplicación de factores de presión de selección. Dígame cuáles factores de presión de selección aplicaría para lograr esto. Y entonces ahí es donde ustedes van a empezar a proponer, ¿sale? Entonces, ya para despedirnos y terminar la clase del día de hoy, les preguntaría, a ver, Edgar, creo que Edgar no le he preguntado el día de hoy. Edgar, si yo quisiera aislar un microorganismo quitinolítico, ¿sí? Osmotolerante, ¿cuáles serían los factores de presión de selección que están involucrados en este aislamiento, Edgar? La degradación de la quitina y la capacidad de soportar una alta presión osmótica. Así es. Acuérdense que osmotolerante no es lo mismo que halófilo, ¿eh? No tiene que ver. Halófilo es altas concentraciones de sales, pero también el halófilo es osmotolerante. Pero en este caso Edgar contestó muy bien, porque osmotolerante tiene que ser con una alta concentración de sólidos, cualesquiera, que incluso puede ser azúcares, ¿no? Por ejemplo, las mermeladas de hace algunos años estaban diseñadas con una alta concentración de azúcares. Por ejemplo, una cajeta o la miel de abeja tiene una alta concentración de azúcares, la cajeta y la miel de abeja. Y entonces los microorganismos que crecen ahí no se llamarían halófilos, por supuesto que no, porque la miel de abeja y la cajeta no tienen sales, sino sería un organismo osmotolerante. ¿Estamos? Entonces, perfecto, Edgar, muchas gracias. Chicos, con esta diapositiva terminamos, nos despedimos. Digo, la próxima clase seguiremos hablando de los ensayos de selección para que les quede claro, pero por hoy dejamos la clase en esta diapositiva. Recuerden que siempre me quedo unos minutos para ver si alguien tiene alguna duda, poderla disipar. Y no se les olvide, por favor, prender sus cámaras, quien desee prenderlas, para tomarnos la foto de que sí dimos clase el día de hoy. Entonces, les agradecería mucho prender cámaras para podernos ver. Ok, chicos, entonces les aviso, voy a ponerle a la de 3, así es que si gustan sonreír y cosas de ese estilo, pues adelante. 1, 2, 3.
Ok, ya tengo acá la impresión de pantalla, nada más déjenme lo salvo para que no haya ningún problema y perfecto, ya la tengo, chicos. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. ¿Sí? Cualquier duda, pueden levantar la mano. Todavía tenemos algunos minutos de clase. Si no hay dudas, les agradezco su asistencia virtual el día de hoy y nos veríamos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. ¿Sale? Entonces, que pasen buena noche. Hasta luego, chicos, y a todas las chicas que nos acompañaron también de forma silenciosa, que te pasen una bonita noche. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Edgar, adelante, te escucho. Profesor, ¿estos factores de selección tienen algunas características como de ser rápidos y fáciles de hacer? Los factores de presión de selección, sí, Edgar, sí están diseñados. Voy a regresar la diapositiva para que la podamos ver. Entonces, mira, ahí estás viendo la diapositiva, ¿cierto? ¿Sí la ves, Edgar? Sí, sí. Ok, y entonces, por ejemplo, mira, seleccionar el tipo de concentración de oxígeno, pues es muy sencillo, ¿no? O sea, nada más decides lo incubas o no en anaerobiosis o en aerobiosis. El pH siempre se lo tienes que poner. En un medio de cultivo siempre vas a elegir el pH que vas a poner, ya sea 7.5, 6.8, en fin. La temperatura igual, siempre vas a elegir una temperatura a la que lo vas a incubar, ya sea condiciones de frío, condiciones de temperaturas ambiente o más calor. Entonces, todas las cosas que vimos son realmente muy, muy sencillas de aplicar. De hecho, te diría, el medio EMB que has usado durante muchos semestres en biológicas, el medio EMB tiene muchos factores de presión de selección. Es un medio que ejerce presión de selección a lo largo de su uso. Y entonces son cosas muy, muy sencillas, o sea, ninguna de estas es complicada. Los cultivos progresivos los viste en unas fotos ahí en laboratorio, les pasaron las maestras unas fotos y son frasquitos donde venían, haz de cuenta, antibióticos, ¿no? Solamente que ya les quitaron el taponcito y les pusieron un tapón de algodón. Entonces, obviamente, son cuestiones muy sencillas de aplicar. Ok, gracias. De que hasta luego.